Como les decía hace unos momentos, hermanos, pues les toqué yo. Ay, disculpen. Nuestro pastor está afuera, también se los decía, y él nos encomendó a algunos de los siervos que nos hiciéramos cargo de compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Este es mi culto, digámoslo así. Soy el oficial de este culto y entonces por eso nuestro pastor decidió pues que yo fuera el que compartiera la palabra. Otros hermanos ya compartieron ayer la palabra y hoy en el Gran Fórum otros 2 hermanos nuestros del grupo de siervos también harán lo mismo. Extendamos nuestras fronteras, es el tema de este año, hermanos, y este mes en específico decimos que es por la convicción de ser parte de su ejército. Esta serie de sermones referentes a Lucas, nuestro pastor ya hace algún tiempo había comenzado, pero no concluimos. Entonces él consideró oportuno retomar estos mensajes, estos pasajes para compartirlos con nosotros como iglesia, pero ahora sí llegar a la conclusión del Evangelio completo de Lucas. Y de esta manera, hermanos, es que llegamos a este pasaje de Lucas 6, 37 al 38. Y el título que tiene este sermón del día de hoy, de la mañana de hoy, es Leyes importantes para vivir a plenitud. Leyes importantes para vivir a plenitud. Les comentaba yo esto al principio porque tal vez te diga, ese sermón ya lo oí. Y efectivamente es un sermón que el pastor predicó a principios del año antepasado, 2012. Y no es que tenga muy buena memoria, sino que el pastor nos ayudó de una manera tremenda y nos dio en un CD los sermones para que los estuviéramos oyendo, practicando, estudiando toda la semana y pudiéramos estar en posibilidades de compartirlo con ustedes. Así que este sermón, Leyes importantes para vivir a plenitud, es un sermón que se predicó hace aproximadamente 2 años y medio. Comenzaré diciéndoles, hermanos, que existía un hombre experto, crítico de arte, que estaba medio ciego. Más bien, no medio ciego, sino que de plano, sin lentes, así como yo, no veía absolutamente nada. Resulta que era un experto crítico, evaluaba el arte, y un día se presentó una exposición en una galería muy famosa, y se fue al museo con algunos amigos, pero por desgracia olvidó sus lentes. Y llegando a la galería, pues no podía ver los cuadros con claridad. Sin embargo, él era una persona soberbia, medio amargosita. Ya sabe cómo son los críticos, ¿verdad? Los críticos son medio criticones. Y entonces, en ese sentido, empezó a expresar sus opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Que si esto, que si aquello, que si el estilo, que si el color, que si la luz, muchas y muchas cosas. De repente entra a una sección de la galería en donde aparentemente había un cuadro de cuerpo entero. Y él empieza, con aire de superioridad, empezó a criticarlo. El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre que está en él está vestido de una manera ordinaria y vulgar. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar a un sujeto tan corriente, tan sucio, para efectuar su obra, para realizar su obra. Es una falta de respeto, decía. Y siguió con su opinión, con su parloteo, sin parar, hasta que su esposa, aquello estaba lleno, haciéndose espacio entre la multitud, haciéndose lugar entre la multitud, se acercó por fin a su esposo y tocándolo del hombro le dijo: mi amor, lo que estás viendo es un espejo. Imagínense ustedes lo que sucedió cuando este hombre se dio cuenta de que lo que estaba criticando era a él mismo. Querido, estás mirando un espejo.
¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en los demás, las maximizamos, ¿no es cierto? Cuando es cosa de nosotros ni nos damos cuenta, pero cuando se trata de otra persona decimos, qué bárbaro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Y hacemos grandísimas todas las cuestiones de defectos y errores que otras personas manifiestan, pero de nosotros nos olvidamos y decimos, no, conmigo no ha pasado nada. Es como aquel dicho, ¿verdad? Hágase tu voluntad, pero en la casa de mi vecino. Nosotros no atendemos ese llamado y nos mantenemos aparte, en seguridad, y no queremos criticarnos ni reconocer muchas veces nuestros errores y nuestras faltas. Hermanos, debemos mirarnos en algún espejo más a menudo, observar bien para detectar esas fallas y esos errores y tener el valor moral de corregirlas. Es más fácil negarlas que reconocerlas, eso es cierto, es más fácil negarlo que reconocerlo. Pero es necesario hacer a un lado el orgullo, pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. La palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus faltas no prosperará, mas el que las admite y se aparta alcanzará misericordia. Eso me recuerda, hermano, lo conveniente que es mirarnos en un espejo antes de salir de casa. Yo no sé cuántos de ustedes tengan un espejo, no sé, de cuerpo entero o a la mitad, y cuando salgan de casa o cuando salen de casa se echan el último vistazo a ver cómo voy, si voy bien peinado, si voy bien vestido, si la corbata está derecha, si la corbata está chueca, si el cinturón, la hebilla está corrida a la derecha, corrida a la izquierda, si los zapatos son del mismo color, porque no les ha pasado a veces que con las prisas o ahora que despertamos temprano y nos vamos a trabajar a las carreras, tomamos un zapato que parece que es el mismo y cuando nos damos cuenta ahí por el mediodía, las 3 de la tarde, nos damos cuenta de que uno es café y otro es negro, o uno es azul y uno es negro y nos decimos a nosotros mismos, ¿pero qué pasó? O los calcetines, ¿verdad? Que nos ponemos uno de uno y otro de otro y no nos damos cuenta sino hasta tiempo después. Es bueno, hermanos, que echemos un vistazo, que nos demos un último escaneo a la hora de salir de la casa. No vaya a ser que se nos haya olvidado peinarnos o traigamos el almohadazo aquí en la cara, ¿no? La marca todavía del edredón aquí de florecitas y no nos demos cuenta de que estamos saliendo así, hermanos. De hecho, la revelación de Dios nos dice que su palabra es como un espejo donde debemos mirarnos siempre. La palabra de Dios es como un espejo en donde debemos mirarnos siempre. Miren lo que dice Santiago 1 del 23 al 27, si quieren leer conmigo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Siendo así, hermanos, debemos considerar algunas leyes espirituales que nos pueden ayudar a vivir en plenitud y que el Señor nos dejó en el sermón de la llanura. Recuerden ustedes, Mateo habla del sermón de la montaña, Lucas habla del sermón de la llanura, y decimos esto porque el Señor manifiesta que no fue en lo alto, sino en un lugar plano, ¿verdad? Entonces podemos pensar y casi asegurar que se trata de otro momento en donde el Señor está compartiendo enseñanzas con la gente que lo escuchaba en su trabajo ministerial aquí en la tierra. Veamos, hermanos, leyes espirituales que nos pueden ayudar a vivir a plenitud y que el Señor nos deja en este sermón. Podemos comenzar con la ley de la reciprocidad contra la ley
de la negligencia. Miren cómo dice Lucas 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No leímos el pasaje al principio, ¿verdad? No lo leímos. Son dos versos. Y realmente eso nos ayudó mucho porque no tuvimos que devanarnos los sesos para analizar y estudiar más versos. El pastor nos las dejó facilita. Nos dejó 2 versículos nada más para compartir con ustedes. Muy sencillo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esta ley podríamos llamarla también como la ley de la siembra. El Señor dijo en otro pasaje a través del apóstol Pablo estas palabras: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que dice Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versos del 7 al 10. No juzgar, no condenar y perdonar son acciones que regresan a nuestra vida. Se trata de algo así como un boomerang. Sí conocen los boomerangs, ¿verdad? Aquellos australianos que lanzan una especie como de ángulo, lo lanzan y se regresa. Sale de nosotros. Este condenar, este juzgar y este perdonar sale de nosotros, pero se revierte, se regresa. Me recuerdo de aquel niño que en una gasolinera estaba yendo y viniendo con su triciclo, iba y venía, y de repente llegó un hombre con un carro de agencia, un carro que le habían entregado. Ya saben ustedes que los carros los entregan con bien poquita gasolina para que de inmediato vaya uno y los llene. Nuevecito el carro, un BMW, sí se llama BMW, ¿verdad? Nuevecito, precioso el carro. Y lo pone ahí en la bomba de la gasolina y lo empiezan a llenar. Pero este hombre inquieto, preocupado, porque el niño iba y venía y pasaba muy cerquita con su triciclo, muy cerquita, pasaba del carro. Y este hombre nomás estaba al pendiente. Dice: no, hombre, donde me lo raye, donde le haga algo, se le va a armar al chamaco. Y el niño iba y venía. Total que ya llenaron el tanque, se sube el señor al carro, cierra la portezuela y se arranca. ¿Y qué creen, hermanos? De repente voltea por el retrovisor, va arrancando como a 20 kilómetros por hora, arranca, y de repente ve un puntito negro, se va haciendo grande, 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 ¡shum! Pasa. ¿Quién creen que era? El niño en el triciclo. Y este hombre no cabe en sí de la sorpresa. Dice: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y está pensando en eso cuando de repente de frente viene el puntito blanco, se hace grande, grande, ¡shum! Viene el niño de regreso. Dice: un BMW nuevecito, y este niño en triciclo me está dando la vuelta, yendo y viniendo, ¿no es posible? Mete velocidad, 60 kilómetros por hora. Dice: a ver, que me alcance. Ve por el retrovisor y el puntito grande, 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 ¡zum! Y vuelve a pasar el niño en el triciclo. Y de regreso, ¡zum! El niño en el triciclo. 80 kilómetros por hora, hermanos. Dice: que me alcance, a ver, que me alcance. Pues nada, hermanos, por el retrovisor ve el puntito grande, 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 y vuelve a pasar el niño. Y de regreso vuelve a pasar el niño. Este hombre ya no cabe de la sorpresa, ya no soporta más y se frena. Y el niño nomás va y viene, hasta que queda paradito junto a la ventanilla. Y le dice el hombre: ¿qué traes tú? Señor, ¿puede abrir su puerta? ¿Para qué? Para sacar mi tirantito. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? El niño iba y venía, porque estaba atorado su tirantito de la portezuela del carro de este hombre. Así es esto, hermanos, de la situación del boomerang. Las cosas salen de nosotros, pero regresan, irremediablemente. El problema, hermanos, es que muchos seres humanos viven ignorantes de esta ley y viven sometidos a la ley mundana de la negligencia. Podemos ver esta ley, la ley de la negligencia, en montones de acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Por ejemplo, la gente que fuma tira la colilla en la calle.
sin saber que esa pequeña cosa puede tardar años, años en degradarse. Y mientras tanto, puede matar a algunos cientos de animales y contaminar globalmente nuestro planeta, ¿no es cierto? O tiramos bolsas de plástico que eventualmente llegan al mar y además de matar peces que las ingieren o se enredan en ellas, están destruyendo nuestro entorno. Cosas así se hacen todos los días por millones y ya estamos experimentando las consecuencias. Pero la ley de la negligencia no nos hace ciegos, hermanos. La ley de la negligencia nos hace ciegos y nos impide ser conscientes del tremendo mal que tarde o temprano se revierte contra nosotros mismos. Nos nubla la visión, somos inconscientes y no vemos claramente las consecuencias que esto puede acarrear. Fíjense que yo trabajé durante 17 años en el Departamento del Distrito Federal y la última etapa que yo trabajé allí, trabajé en la Dirección General de Servicios Urbanos, en la Dirección de Transferencia y Disposición de Residuos Sólidos. Y nos mandaban a cursos y nos decían la manera tan tremenda como se acumulaba la basura. Y nos decían que eran miles, miles y miles de toneladas. Y no lo concebíamos, no entendíamos de qué se trataba. Hasta que nos dijeron que con esos miles de toneladas, en días, pocos días, era capaz de llenarse el Estadio Azteca. Llenarse, o sea, llenarlo como si fuera un recipiente, llenarlo y atascarlo, válgame la palabra, de basura. Y eso me hace pensar, o nos debe hacer pensar en esta situación, cuando nosotros, hablando de esta ley de la negligencia, donde somos inconscientes, tiramos la basura, la arrojamos, decimos, pues ¿qué puede pasar? Es una bolsita. ¿Qué puede pasar? Es un papelito. ¿Qué puede pasar? Es esto, insignificante. Sin embargo, hermanos, de repente nos estamos quejando en este tiempo de lluvias de que nos inundamos por todos lados, ¿no es cierto? Nos quejamos de las inundaciones en este tiempo de lluvia. Las cosas que hacemos mal, mis hermanos, traen consecuencias nefastas. Ese es justamente el problema. Se trata de negligencia, torpeza, insensatez, descuido y falta de sabiduría. La ley de la negligencia consiste justamente en ignorar la ley de la reciprocidad. Podríamos resumirla con el siguiente proverbio popular: ojos que no ven, corazón que no siente. El problema es que pasa lo mismo, mis hermanos, en el terreno espiritual. De acuerdo con este pasaje, dice que cuando juzgamos, acarreamos juicio contra nosotros mismos. Cuando condenamos, nos estamos condenando, pero cuando perdonamos, experimentamos perdón. Hermanos, podemos verlo claramente. Podemos elegir ser condenados. ¿Sí me lo pueden regresar, mis hermanos, tantito? Ser condenados, ser juzgados o ser perdonados. Tenemos esa oportunidad maravillosa, hermanos. Elegir. No se trata de la ley de atracción, hermanos. No estamos hablando de ley de atracción, ni de buenas vibras, ni de karmas, de que las cosas se revierten y regresan a nosotros mismos. Estamos hablando de una ley que aquí estamos estableciendo como la ley de la reciprocidad. Las acciones siempre se nos revierten, aunque no podamos verlo en forma inmediata. Hay un ejemplo bíblico muy claro que nos afirma esta verdad, la hace más elocuente, hermanos. Se llamaba Amán. Odiaba tremendamente a los judíos, especialmente odiaba a un hombre que se llamaba Mardoqueo. Él era, recuerdan ustedes, tío y padre postizo de la reina Esther. Y lo odiaba porque no le rendía pleitesía. Siendo él ayudante del rey, no concebía cómo este hombre no se arrodillaba o se inclinaba ante él. Y entonces ahí entretejió un plan tremendo para destrucción de Amán y del pueblo judío. Pero ¿qué creen, hermanos? Como dicen vulgarmente, se le volteó el chirrión por el palito. Este hombre, además de eso, deseaba con pasión ser reconocido y alabado. Decía yo que tramó con astucia la matanza y el exterminio de los judíos. Fue entonces que la reina Esther interviene y salva al pueblo. En su odio, inclusive fabricó una horca para Mardoqueo. Ya estaba dispuesto, en el plan estaba incluido esto.
asesinar a Mardoqueo mediante esta sentencia, poniéndolo en el cadalso, en la horca. Sin embargo, hermanos, su juicio, su condenación y su falta de perdón se revirtieron sobre él de manera asombrosa. Dos cosas lo humillaron a él y le dieron gloria y la victoria al pueblo de Dios. El rey le preguntó, ya sabiendo de lo que tramaba, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para honrar a un hombre que quiero honrar? Este hombre Amán, llenándose de orgullo y de soberbia, dijo, pues se ha de tratar de mí, ¿no? Él pensaba que tratándose de él mismo podía pedir lo que quisiera. Y se lució, mis hermanos, pidió ser vestido como el rey. Pidió ser montado en el caballo del rey y ser paseado entre alabanzas. ¿Saben qué? Fue obligado a honrar a quien odiaba y poco después fue ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Todo lo que él había planeado, todo lo que él había manejado como una estrategia para destruir a Amán y al pueblo judío, se revertió contra él. Hermanos, debemos ser conscientes de la ley de la reciprocidad. Fue el mismo Señor Jesús quien le enseñó, dejemos de juzgar, dejemos de condenar y mejor perdonemos. Además, podemos aplicar esta ley a todo lo que hacemos. Así que cada vez que hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de nosotros mismos. Cada vez que envidiamos, estamos deteriorando nuestra propia identidad. Cada vez que tratamos de controlar a los demás, nos estamos haciendo esclavos de la infelicidad y la deshonra. Cada vez que somos mezquinos, nos estamos empobreciendo. ¿Poco no es verdad, hermanos, que cuando envidiamos, cuando odiamos, cuando maldecimos, el más dañado es uno mismo? Porque se enferma uno del alma y se enferma uno del cuerpo. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no dar cabida a esta ley que estamos estudiando y analizando? Y en vez de juzgar, en vez de condenar, perdonamos, hermanos. Invariablemente esta ley se revierte. ¿Recuerdan el asunto del boomerang y del niño con el tirante atorado en el automóvil? Tarde que temprano, hermanos. Y repito, no estamos hablando ni de karmas, ni de buenas vibras, ni de malas vibras. No, estamos hablando de una ley divina. Cada día, cada nuevo día es como un cuaderno con sus hojas limpias. Nosotros decidimos qué escribir en él. Seamos conscientes de la ley de la reciprocidad y sembremos amor, sembremos esperanza y fe. Y entonces cosecharemos plenitud, paz, es decir, vida. Hemos visto este principio, hermanos, la ley de la reciprocidad contra la ley de la negligencia. Pero hay un segundo punto, hermanos, que nos habla de la ley de la inversión contra la ley del menor esfuerzo. Y sigamos leyendo este pasaje de Lucas. Ahora el verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La ley del menor esfuerzo es de las cosas más populares en nuestro mundo actual. Podemos verla claramente en las ofertas que se hacen por la televisión respecto a los productos para adelgazar o estar sanos y fuertes. En todos los casos el gancho es sin esfuerzo. Olvídese del cansancio, con solo 5 minutos al día, solo camina, etcétera. Cuando nosotros oímos uno de esos comerciales hace algunos años, yo no sé si ustedes se acuerdan de un aparatejo que se llamaba Easy Crunch, se llamaba. Lo compramos, hermanos, porque era la última novedad, era el producto de moda. Y lo compramos porque decía, ¿verdad? Decía, póngase bien, baje de peso, quite la panza, ejercite los músculos, póngase fortachón. Y mi esposa y yo dijimos, pues lo compramos, ¿no? Vamos comprándolo porque esto es una maravilla. Lo compramos. ¿Qué creen, hermanos? Ahí está arrumbado. Ahí está, ahí lo tenemos. Ya sin ligas, ¿verdad? Porque las ligas se reventaron, se pudrieron, no sé qué. Esto le estoy hablando de hace 20 años, 25 años. Todavía éramos unos niños, ¿verdad?
Pero imagínense, hermanos, cuando nosotros atendemos a ese llamado, sin esfuerzo, con solo 5 minutos, olvídese del cansancio, solo camina, etcétera. ¿Cuántos y cuántos productos se ofrecen? No sé usted, pero nosotros somos como que aves, somos medio desveladones y nos acostamos tarde. Y de repente, prendemos la tele ya a esa hora en donde están todos los anuncios publicitarios y nos encontramos uno y otro y le cambiamos y es el mismo y le cambiamos. En todos lados, hermanos, en todos lados estamos bombardeados por este tipo de productos. No se canse, no camine. Los tenis, ¿verdad? Los tenis son como que mágicos, como que nada más se los pone uno y ya. Todo se soluciona. Es tan popular esta idea, mis hermanos, que existe un libro llamado Las 7 leyes espirituales del éxito. Este libro glorifica la ley del menor esfuerzo y dice que hay que aceptar lo que pasa, que debemos conformarnos y que según esto, como la naturaleza misma, no debemos esforzarnos mucho, sino despreocuparnos de todo. La ley del menor esfuerzo es parte de la filosofía llamada hedonismo, cuyo eslogan dice el máximo de placer con el mínimo de dolor. Se trata de la cultura del hombre light. Yo no sé, cuando pensaba en esto que nuestro pastor escribió, el máximo de placer con el mínimo de dolor, de inmediato se me vino a la mente, ¿quién creen? El oso Balú, de la película El libro de la selva, ¿no es cierto? Busca lo más vital, lo que es vital nomás. Él buscaba no hacer nada. Me acuerdo que la pantera se llamaba Bagheera, lo criticaba y le decía, es un perezoso, es esto, es lo otro, ¿cómo es posible que no hagas nada? La ley del menor esfuerzo, hermanos, el máximo placer con el mínimo de dolor. Busca lo más vital. Hasta me sé la cancioncita, nomás que no es momento de cantárselas, mis hermanos. La ley del menor esfuerzo se manifiesta de diferentes maneras. Fíjense, hace que los empleados trabajen solamente su horario establecido. Cuando yo era burócrata, yo no era de esos, de veras se los prometo, pero cuando la hora de la salida era a las 6, al 20 para las 6, ya estaban todos preparando, guardando, y el que llegara, proveedor o quien fuera, te atiendo mañana. Oye, ya voy de salida. La salida era a las 6, pero al 20 para las 6, cuarto para las 6, ya iban al baño, guardaban sus cosas, se preparaban para que a las 6 al punto, sonando el silbato como la caricatura aquella del perro ovejero, sonando el silbato, salían todos destapados y la oficina se vaciaba de inmediato. Hermanos, hace que los empleados trabajen solamente su horario establecido. Si se puede trabajar mucho menos, mejor. Pero jamás esta ley del menor esfuerzo, jamás hará que un estudiante se conforme con un 7 de calificación. Este estudiante, si no hace caso, si no atiende esta ley del menor esfuerzo, no va a estar conforme que su calificación sea un 7. Él procurará tener una calificación más alta, más elevada, 9, un 10, no lo sé. La ley del menor esfuerzo, hermanos, hace que cuando escuchemos un ruido en el coche, en vez de arreglarlo, le subamos el volumen de la radio. Hace poquito, esta semana, veníamos de visitar a mi cuñada, por la que les pido nuevamente que estemos orando. Ella va a ser operada mañana, les pido que oremos por ella. Y salimos, estábamos jugando en su casa y como a la 1:30 de la mañana salimos y de repente me dice mi hijo, algo se oye. Imagínense que yo hubiera dicho, no, pues no pasa nada. Le subimos al radio, ¿verdad? Para que si algo se oye, le subamos al radio y ya no oigamos nada. Nada más que en este caso no se podía, porque me había yo ponchado. Me ponché y me orillé a la orilla, como dicen por ahí, me orillé a la orilla, y estuvimos hasta las, 4 de la mañana. Llamamos al seguro. Hermanos, les platico. Bueno, quiero platicarles a reserva de que mi esposa me regañe porque dice que me distraigo, que se me van las cabras, y de repente digo otras cosas y ya no puedo regresar al tema porque no sé de lo que estaba hablando, pero se los tengo que platicar. Llamamos al seguro. Bueno, antes de llamar al seguro, quise yo aflojar, pues un cambio de llanta, ¿qué puede pasar con un cambio de llanta? Y duro, y no podía, no pude. Y llegó mi relevo, mi sobrino, y duro, y tampoco pudo. Y llegó mi cuñado, y duro, y tampoco pudo. No pudimos, hermanos. Llamamos al seguro, llegó auxilio vial, ¿y qué creen? Duro,
y tampoco pudo. Entonces, lo que hicimos fue echarle tantito ahí a la llanta, regresarlo a la casa de mi cuñada y regresarnos en el carro de ella. Al otro día, el mecánico de aquí de Oreb, porque es el mecánico de cabecera de Oreb, Vicente, fue a verlo y duro, ¿y qué creen? Sí pudo. Pero ahora díganme qué les estaba yo diciendo, hermanos, porque no me acuerdo. Acuérdenme. Sí, hermanos, puede ocurrir que oigamos un ruido en el carro, ¿ya ven cómo no era cuento, no era choro? Es cierto, se me va la onda y de repente ya no puedo regresar al carril. Es cierto, hermanos, la gente que piensa en la ley del menor esfuerzo, oye ruido en el carro y despreocupadamente le dicen, oye, está sonando el carro, le sube al volumen, ya no lo oigo. No seamos de eso, hermanos, no seamos de esos. Hace que los deportistas se conformen con hacer un buen papel y no busquen la medalla de oro. Hace que los deportistas se conformen con llevársela de pechito, hacer un buen papel. ¿Cómo te fue? Pues hice un buen papel, hice mi mejor esfuerzo. ¿Y en qué lugar quedaste? Pues en el lugar 50. ¿Y cuántos eran? 52. ¿Se imaginan ustedes? Eso es lo que hace esta ley del menor esfuerzo, hermanos. Lo triste es que también esto se manifiesta en las relaciones interpersonales. Hace que los esposos o los novios digan, pues si me quieres, así como soy. Ya me conocías, ¿no? Ya sabes de qué pie cojeo. No puedo cambiar. Hace que los problemas matrimoniales se justifiquen con la frase, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Y es cierto, hermanos, todo el mundo tenemos problemas. Pero no se trata de disfrazarlo con este asunto de la ley del menor esfuerzo. Les platico, yo no predico regularmente en esta iglesia y probablemente ya lo haya compartido con alguno de ustedes en alguna reunión de mujeres victoriosas o matrimonios o más 30, que es donde me invitan luego a compartir. Pero sucede que cuando llegamos a esta iglesia, por ahí del año 2000, pues teníamos escasos meses de haber llegado. Y un día saliendo, el culto era aquí a las 12 de la mañana, ¿verdad? Salíamos y mis hijos, por ahí arriba está uno de ellos en la cabina, son medio maldosillos. Estaban más chicos, pero son medio maldosillos. Entonces me dice mi esposa, me adelanto al carro, ahorita vengo. Y se adelantó, y entonces mis hijos en voz alta dijeron, ¿qué le hiciste a mi mamá que va tan enojada? Y los hermanos voltearon y dijeron, pues ¿qué le habrá hecho este hermano? ¿Qué habrá pasado? Se quedaron con esa idea. Miércoles, media semana, hermanos, mi esposa se cayó. Se cayó. Cuán larga era. Ahora sí que ni las manos metió. Llevaba unos libros, unas cosas en sus brazos y al caerse no le dio tiempo ni de meter las manos. Sus lentes se le rompieron, se raspó su cara, su ojo se le puso morado. Imagínense el domingo siguiente, hermanos. ¿Se imaginan el domingo siguiente? Mis hijos dicen, los hermanos han de estar diciendo, mira nada más cómo le fue a esta hermanita por andar haciendo su escenita aquí en la iglesia. Hermanos, les prometo que yo no hice nada. Pero lo peor del asunto resulta, y lo traslado a este momento, mis hijos dijeron, ¿cómo transforma Dios a las personas? Un hombre que golpeaba a su mujer, ahora está aquí predicando. ¿Se imaginan? Pero no es verdad, hermanos. Esto se los quiero decir porque así sucede, hermanos. Todo el mundo tiene problemas. Sí hay problemas reales. Sí hay problemas en la realidad matrimonial. Sí hay problemas reales en la familia. Sí hay problemas que se tienen que ventilar en la familia. Pero no se trata de esconderlos. No se trata de hacer el síndrome del avestruz, ¿verdad? Escondo la cabeza y no pasa nada. Todo el mundo tiene problemas. No se trata de eso, hermanos. Hace que los pecados se oculten tras la filosofía del nadie es perfecto. Hace que violemos nuestras dietas indispensables para vivir con la justificación del si me voy a morir, que sea feliz. ¿Verdad? Si me voy a morir, que sea feliz. Oye, que no puedes comer esto, que no puedes comer aquello.
Cálmate, si de todos modos me voy a morir, déjame morir, pero bien feliz, bien, pásame otro taco de carnitas, ¿no? Hermanos, no estamos dispuestos a esforzarnos. Y si lo hacemos, que sea lo mínimo, que sea lo mínimo. Ante esa realidad, el Señor nos dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es otra ley superior. Si nosotros atendemos a la ley del menor esfuerzo, hermanos, estamos equivocándonos rotundamente. Fíjense que ayer el Señor me permitió compartir con los más 30 el tema de su reunión mensual. Y hablábamos de unidad y compromiso. Y hablando del compromiso, hablábamos de hacer las cosas con responsabilidad, de hacer las cosas con entrega, de hacer las cosas con constancia. Es decir, no a la apatía, no al desinterés, no a la superficialidad. Les compartía yo una frase ayer que a mí me gustaba mucho, o me gusta mucho. Decía, si te niegas al compromiso, ¿qué puedes hacer con tu vida? Y es cierto, hermanos, si nosotros nos negamos al compromiso de atender a la ley del mayor esfuerzo, a desechar la ley del menor esfuerzo, ¿qué estamos haciendo en la vida? ¿Qué es lo que estamos procurando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo en la vida? Si te niegas al compromiso, ¿qué haces entonces con tu vida? La contraparte, hermanos, la contraparte es esa. El Señor dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Seamos justos, seamos honestos, actuemos con entrega, sirvamos con vehemencia, sirvamos con dedicación, hermanos. Esta es otra ley, es una ley superior sin duda, mis hermanos. Se trata de la ley de la inversión. ¿De qué habla? De dar todo, de dar lo mejor, de no regatear nada. Se trata de la ley del mejor y el mayor esfuerzo. De eso estamos hablando, hermanos. Es una exhortación a ser mejores, a ser mejor jefe, a ser mejor empleado, a ser mejor compañero, a ser mejor esposo, a ser mejor hijo, a ser mejor hermano, hermana, a ser mejor estudiante, a ser mejor discípulo, a ser mejor miembro de la iglesia, a ser mejor diácono, a ser mejor ministro, a ser mejor estudiante, a ser mejor siervo, a ser mejor pastor. Ahora bien, hermanos, la demanda tiene una promesa como resultado. Dice, y rebosando darán en vuestro regazo. Y rebosando darán vuestro regazo. ¿Qué significa esto? Significa que aunque no lo hacemos para recibir algo a cambio, sí recibiremos algo a cambio, pero multiplicado. ¿Recuerdan aquel pasaje? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que quiere decir, hermano. No lo hacemos para recibir algo a cambio, pero de seguro que lo recibiremos. Y no solamente eso, sino que multiplicado. No nos la vamos a acabar, hermanos. La metáfora significa que recibiremos una medida rebosada de tal manera que será necesario usar nuestra túnica para poder conservar el contenido. Y finalmente se nos explica, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, se trata de una ley divina. No es suerte, hermanos, no es cuestión de que se enteren o no los demás, no es cuestión de soborno, no es asunto de leyes humanas, es una ley establecida por Dios y se cumple porque se cumple. Es una ley divina establecida por Dios y tiene cumplimiento aunque nos pese. Podemos decirla de esta manera, la vida es una inversión. Conviene esforzarnos en dar mucho y dar lo mejor porque recibiremos abundancia. Recibiremos abundancia. Un buen ejemplo al respecto es lo siguiente. Nuestra hermana Susana Shaw en algunas de sus conferencias lo utiliza y aquí el pastor lo consideró pertinente para reforzar esta enseñanza de las dos leyes de las que estamos hablando, ley de inversión y la ley del menor esfuerzo. Dice que los japoneses siempre han preferido, siempre les ha gustado el pescado fresco, pero también se dice que las aguas cercanas a su territorio no hay gran cantidad de peces. Entonces tienen que irse mar adentro
para traer los peces y entregarlos en tierra para su consumo. Sin embargo, sucede que como tenían que ir mar adentro, el tiempo de traslado era de bastante tiempo, de días, a veces de semanas, y entonces cuando llegaban esos peces, pues ¿qué creen? Ya no estaban frescos, ya estaban así como medio feones. Perdón. ¿Qué hicieron? Déjenme ver qué hicieron. Para resolver este problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos, hicieron barcos más grandes, instalaron congeladores enormes, en donde los peces que se recogían eran depositados en esos congeladores, y entonces ahí los mantenían frescos, pero yo creo que el paladar de los japoneses era medio especial, ¿verdad? Decían, este pescado es congelado, no sabe igual, no me sabe igual. Entonces dijeron los japoneses, pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pues en vez de los congeladores vamos a construir adentro de los barcos un tremendo estanque en donde los peces que recojamos los depositamos ahí, y entonces ahí van a estar y van a llegar vivos directos a la planta para su venta. Y así lo hicieron. Iban en su barco, se adentraban en el mar, pescaban los peces, los echaban al estanque, al tanque, y regresaban, y efectivamente los peces regresaban vivos. ¿Pero qué creen? Pues que ahí en la tranquilidad del estanque ni se movían ni nada, estaban quietecitos, nadando de muertito, de pechito, de perrito, como ustedes quieran. Y entonces no sabían igual, porque no es lo mismo el entorno natural a tenerlos metidos en un estanque artificial. Y entonces la gente se daba cuenta de que no sabían igual. Congeladores, estanques, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hicieron, hermanos? En el estanque metieron un tiburoncito, y el tiburoncito ahí andaba, detrás de ellos, y estos, pues, como el Pac-Man, ¿sí se acuerdan del Pac-Man? Ahí corre y corre, corre y corre. Y entonces, ¿qué creen, hermanos? El pescado estaba fresco, bien vivo. Sí, efectivamente, el tiburón se comía algunos de ellos, pero la mayoría llegaban vivos y bien frescos, porque andaban nade y nade con tal de salvar su vida. Esa fue la solución, hermanos. Sucede que para ellos fue una ganancia, porque en tanto el pescado no estaba fresco, lo tenían que vender más barato. Sin embargo, cuando el pescado estaba fresco y la gente lo sabía, pues entonces lo vendían al precio que ellos pretendían. Hermanos, para mantener el sabor fresco de los peces, dijimos que pusieron un tiburón pequeño. Sucede que con nosotros pasa algo similar. Tan pronto una persona alcanza sus metas, empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, se empieza a perder la pasión. Como que entramos en la costumbre. Hay una canción, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de que el amor se transforma en costumbre, y entonces las cosas como que pierden su interés. Ayer hablábamos también con los jóvenes más 30 de aquello de que en la variedad está el gusto. Hermanos, debemos de ser no versátiles, porque yo les comentaba ayer que versátil involucra conceptos negativos. Debemos ser diversos más que versátiles. Versatilidad nos quedamos con la idea de que versátil es aquel que hace esto y hace aquello, y hablamos de un artista versátil, y hablamos de un cantante versátil, y hablamos de un jugador versátil. Por favor, no manejemos más ese concepto, hermano. Revíselo en internet y verá que el concepto tiene mucho de negativo. No manejemos más ese concepto de versatilidad. Más bien manejemos el concepto de pluralidad, de diversidad, porque eso es realmente lo que nosotros podemos hacer. Nosotros, hermanos, cuando llevamos a cabo un plan y alcanzamos nuestras metas, nueva empresa, pagar deudas, encontrar pareja maravillosa, de repente perdemos esa variedad, perdemos esa diversidad, y entramos en aquella calma
en donde la costumbre es más fuerte que el amor, dice esa canción, ¿verdad? En donde la costumbre es más fuerte, qué bueno que me acordé, en donde la costumbre es más fuerte que el amor. No, hermanos, nosotros debemos de mantener esa idea maravillosa de buscar nuevas cosas, de buscar nuevos momentos, nuevas formas de hacer las cosas. Se empieza a perder la pasión. Ya no necesitará esforzarse tanto, así que solamente se relaja. ¿Se acuerdan de los peces? Se relajan, ahí se la llevan de a pechito y tranquilamente perdemos, hermanos, el sabor. Experimentan el mismo problema que las personas que ganan la lotería, o de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran, o de quienes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, no sabían cómo solucionar ese problema. Hasta que le dieron al clavo, un tiburoncito que los vaya correteando y entonces el pescado, a costa de salvar su vida, y andará nadando y vivito y coleando. La solución es sencilla, lo dijo L. Ron Hubbard a principios de los 50. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Nunca debes crear el éxito para después acostarte en él. No echarnos a la hamaca, hermanos. No dormirnos en nuestros laureles. Así que esfuérzate. Es decir, invita a un tiburón a tu tanque. Descubre qué tan lejos puedes llegar. Imagínense, hermanos, que tuviéramos un tiburón en el tanque de nuestra vida, pues ahí andaríamos cuidándonos, ¿verdad? Pero siempre activos, siempre frescos. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial para seguir vivo y haciendo lo que mejor haces, de la mejor manera posible. Y si ya los tienes en el tanque, déjalos que se muerdan entre sí. O sea, los tiburones te pueden dañar, pero no importa, hermano, si hay varios en tu tanque que te están inquietando, déjalos que se muerdan entre sí, que se destruyan entre sí. Tú tranquilo, tú alerta, tú siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. A donde vayas siempre existirá esa problemática. Pero hermano, tú sigue adelante. Hemos dicho dos cosas, mis hermanos. Hemos hablado de la ley de la reciprocidad contra la ley de la negligencia, hemos hablado de la ley de la inversión contra la ley del menor esfuerzo. Así que el desafío, hermanos, es el desafío a vivir una vida plena. Decía Vallejo, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Decíamos en un principio, ¿verdad? Nuestra vida depende del espejo en el que nos miramos cada día. Recordemos las leyes de Dios. Son el único espejo fidedigno al que nos debemos ajustar. Las leyes de Dios son el único espejo fidedigno al que nos debemos ajustar. Escojamos la ley de la reciprocidad antes que la ley de la negligencia. Escojamos la ley de la inversión y no la del menor esfuerzo. De la misma manera que usted no puede quebrantar la ley de la gravedad, usted no puede quebrantar estas leyes espirituales, así que hay que escoger cómo enfrentarnos a la vida. Las leyes que están aquí planteadas no las podemos escoger. Dijimos que son leyes divinas y se dan porque se dan, se cumplen porque se cumplen. Pero sí podemos nosotros escoger cómo vamos a enfrentar la vida. Eso sí es decisión nuestra. Eso sí es una cuestión que nosotros debemos elegir. Cada día puede pasar lo que sucedió cerca de mi pueblo hace algunos años, dice nuestro pastor. Él lo ha comentado en repetidas ocasiones, lo ha dicho. Sucede que allá en el lugar donde él vivía, un tren cargado de alimentos se descarriló. No había manera de echarlo a andar, no había manera de solucionar el problema y el alimento se podía echar a perder. Y entonces los dueños del alimento, los transportistas, ¿qué decidieron? Pues decidieron regalarlo, obsequiarlo. Y entonces empezaron a promoverlo, a hacer propaganda, acérquese y llévese lo que usted quiera. El tren estaba ahí, la gente estaba ahí, la promoción era ir y recoger lo que la gente quisiera.
Algunos no fueron, dijeron, no, yo a qué voy. ¿Qué recibieron, hermanos? Nada. Otros fueron así como estaban, pantalón, camisa, tal vez chamarra, y fueron a ver qué había, fueron a ver, como dicen los chavos, fueron a ver qué onda. Y recogieron pues lo que se pudieron llevar en sus bolsas, tal vez se quitaron su chamarra, hicieron una especie como de bulto y la cargaron y se llevaron lo que pudieron. Otros llevaron costales, otros llevaron guacales, otros llevaron tinajas, otros llevaron, no sé, depósitos enormes en los cuales poder cargar las cosas. ¿Saben qué? A cada uno de los que fueron con pocas o muchas cosas, tinajas, rejas, guacales, costales, tinas, todo lo que fuera, se los llenaron todo. Aquellos que no fueron, obviamente, decía yo, no les dieron nada, porque no fueron, no iban ellos a, oye, no fuiste, ay, te voy, no fueron, no quisieron, no creyeron, no recibieron absolutamente nada. Hermanos, a todos les llenaron todo lo que llevaban, a todos les llenaron todo lo que llevaban. Así que podemos decir, hermanos, el límite para recibir lo puso cada uno de ellos. El límite para recibir lo puso cada uno de ellos. Cada día, usted y yo podemos estar seguros de algo. Dios quiere bendecirnos, mis hermanos. Dios ha prometido bendecirnos. Solo nosotros mismos podemos impedírselo. ¿Queremos ir o no queremos ir? ¿Queremos ir, que el Señor nos llene de bendiciones? Pues vayamos con todo, mis hermanos. Vayamos con todo para que el Señor derrame bendición hasta que sobreabunde. Solo nosotros podemos impedirlo. Vivamos de acuerdo a sus leyes y disfrutemos de una vida en plenitud. Esto es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, hermanos, en relación a estas dos leyes. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en relación a extender nuestras fronteras. Esto quiere decir que cada uno de nosotros debemos atender, decía yo, no escoger, porque las leyes siendo divinas se cumplen, no vamos a escoger. Lo que sí podemos hacer es decidir si tomarlo o dejarlo, si atender o desatender, si hacer caso omiso o poner nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón en obedecer a estas leyes, en atender a estas leyes, en ser parte de estas leyes. Si el Señor nos dice que quiere bendecirnos, nosotros lo que nos queda es vivir de acuerdo a sus leyes y disfrutar de una vida plena. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos las gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de compartir esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en todo momento cada uno de nosotros, comprendiendo a cabalidad, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a través de esta palabra, podamos asumir un compromiso, Señor, en unidad, en hermandad y en lo individual, Señor, también responderte, Señor, sí queremos ser parte, sí queremos ser parte de esa bendición. Señor, queremos extender nuestros brazos, nuestra vida entera para que tú derrames bendición en ella. Hermano, hermana, si esa es su decisión, yo le voy a pedir que levante su mano y me lo haga saber para ir delante de nuestro Dios y orar por usted. Le pido que levante su mano y me lo haga saber. Gracias a Dios, hermana, ya veo una mano levantada, aquí veo más manos levantadas. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Nuevamente pido, hermanos, si usted quiere atender a esta palabra, a este llamado de nuestro Dios, a estas leyes espirituales que son inamovibles, levante su mano y dígale al Señor: sí, Señor, quiero ser bendecido por ti. Sí, Señor, quiero recibir bendición de parte tuya. Sí, Señor, quiero ser parte de tu pueblo. Sí, Señor, quiero recibirte como mi Rey y Salvador. Si ese es el caso, mi hermano, mi hermana, levante su mano. Gracias por hacerlo. Sigamos orando, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos das esta maravillosa oportunidad. Atendiendo a tu palabra, atendiendo a tu llamado, Señor, cada uno de nosotros queremos ser parte de esta bendición. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.